Estamos dando inicio a una serie de 23 estudios sobre el libro del Apocalipsis. Y hoy veremos el contexto general del Apocalipsis y su estructura. El Apocalipsis o Revelación es el libro que cierra el canon bíblico. Muestra al Rey de Reyes y al Señor de Señores en todo su esplendor. Sus profecías encajan perfectamente con el resto de las profecías. Y Apocalipsis es como que le pusiera tejidos y músculos a un esqueleto profético ya existente. Para interpretar correctamente es indispensable correlacionar todo. También se debe tomar en cuenta el idioma griego, que es el idioma original del libro de Apocalipsis, y el contexto. Lamentablemente, este libro de la Biblia es el que peor se ha interpretado. La Biblia contiene todo lo que Dios quiso revelar al ser humano. Y se puede inferir, se pueden sacar deducciones, pero nunca, nunca se debe especular sin una base firme. Aquí nos enfocaremos en lo que dice el texto revelado por Dios. Y aunque Apocalipsis no es fácil de entender, tampoco es imposible de entender. Para interpretarlo debemos entender varios detalles importantes. Los eventos que presenció el apóstol Juan eran extraordinarios y su lenguaje y sus vivencias eran insuficientes para poder describir todo lo que él estaba viendo. Por eso, Juan tuvo que recurrir a muchas comparaciones y a muchas figuras de lenguaje. No es lo mismo decir que algo es a decir que algo se parece a. Esa es una figura. Dios no quería que sus hijos estuviéramos ansiosos por la muerte, por el futuro y por la eternidad. Apocalipsis muestra lo que le espera al que cree y al que decide no creer. Muestra cómo opera la misericordia, la justicia y la soberanía de Dios. Y creer o no creer es una decisión libre que sí o sí deberás tomar en vida. Oremos, Señor, ayúdanos a ser leales a ti al estudiar y al interpretar este libro tan difícil y permite que podamos extraer de él todo lo que tú deseabas que nosotros supiéramos. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Se entiende por patrística a los autores cristianos de los primeros 3 siglos. Y estos autores, en lo que escribieron, citaron muchas veces el Apocalipsis. Autores del siglo II como Papías en el 130, Justino Mártir en el 153, lo citaron. También lo citaron Tertuliano en el año 207 y Clemente de Alejandría en el 215. Hipólito de Roma en el 230 incluso hizo un comentario completo del libro de Apocalipsis. Y a pesar de todo ese apoyo temprano, hubo quienes lo rechazaron. El papiro, o sea, la evidencia física escrita más antigua que tenemos de Apocalipsis y el más importante es el papiro 47 del siglo III. ¿Por qué es importante? Porque es muy cercano a la fecha en que Juan escribió ese libro y por lo tanto nos da una evidencia muy temprana para detectar errores en transcripción o errores en traducción. Los pergaminos que contienen casi la totalidad del Nuevo Testamento se les conoce como códices. Y dentro de ellos, lo más importante, y que contienen Apocalipsis, están el Código Vaticano, que es del siglo IV, que está en Ciudad de Vaticano, el Códice Sinaítico del siglo IV y el Códice Alejandrino del siglo V, que están en Londres. Erasmo, ese gran sabio del siglo XIV, utilizó manuscritos del siglo XII para crear su Textus Receptus. En ese tiempo no habían manuscritos más antiguos, lo que hubiera sido muy deseable para tener mejor calidad de documento de referencia para hacer traducciones. Pero hoy los traductores usan manuscritos que son 800 años más antiguos que los que usó Erasmo en su Textus Receptus. Y la ciencia que analiza y evalúa los manuscritos se llama crítica textual. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, es el autor reconocido del Apocalipsis. Era parte del círculo más íntimo de discípulos junto a Jacobo, su hermano, y Pedro. Juan, Jacobo, su hermano, Pedro y Andrés, hermano de Pedro, fueron discípulos antes de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan gozaba del respeto y aprecio de la iglesia del siglo I
Y podemos notar que el vocabulario que usa en Apocalipsis coincide con el estilo de vocabulario que él usó en el Evangelio, en su Evangelio. El Apocalipsis se escribió en Patmos. Patmos era una isla prisión romana. Y esa isla estaba frente al Asia Menor, lo que hoy es Turquía, la costa de Turquía que está frente a Grecia. Y quedaban muy cerca de ella las 7 iglesias del Apocalipsis. En su vejez, Juan fue pastor en Éfeso, en la provincia de Asia. Y en ese periodo, esa región fue como que fuera su centro de operaciones. Apocalipsis se escribió durante la persecución de Domiciano a final del siglo I y probablemente esa escritura ocurrió entre el año 90 y el año 95. En el Apocalipsis se usa mucho lenguaje literal y también se usan figuras de lenguaje. Por lo tanto, sería un error interpretar lo literal como que fuera figurado o interpretar lo figurado como que fuera literal. Si algo tiene sentido interpretándolo de forma literal, entonces es literal. Y debemos entender que el autor quería que se interpretara así, de esa manera. El lenguaje literal es el que se usa con más frecuencia en la Biblia. Por lo tanto, el primer supuesto al interpretar es que el texto es literal. Si algo es claramente una figura de lenguaje, debe entenderse entonces como figura. Y para su interpretación debemos conocer las figuras de lenguaje o las figuras retóricas. El símil es la figura de lenguaje más utilizada por Juan. Es describir una cosa usando características de otra cosa. Veamos Apocalipsis 4.1. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo. ¿Era una trompeta la que estaba hablándole a Juan? No, pero la voz era como de una trompeta. Apocalipsis 4.3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Quién estaba sentado era una piedra de jaspe? No, era semejante a. ¿Qué tiene una piedra de jaspe? Tenemos que averiguarlo para ver la semejanza que Juan encontró entre el que estaba sentado y esa piedra. Hay 7 premisas básicas. Primera, en la Biblia encontramos lo que Dios quiso revelar al ser humano. Segundo, lo que Dios no quiso revelar le pertenece a Él y solamente a Él. Tercero, Dios inspiró la Biblia en los idiomas hebreo, arameo y griego, no en español. Por lo tanto, debemos usarlos. Las traducciones vienen de un esfuerzo humano y por lo tanto son mejorables. Quinto, las doctrinas fundamentales son muy claras en la Biblia y no son negociables. Ellas nos guían a establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y a vivir vidas santas por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Sexta, Dios ilumina a todos los salvos para que puedan entender la Biblia. Y séptimo, la Biblia nunca se contradice a sí misma. Por el contrario, se refuerza al hacer la correlación de textos en toda la Biblia. Hay 3 métodos de interpretación al estudiar la Biblia. El primero es el método alegórico. Este busca encontrar significados ocultos y místicos más profundos que una interpretación simple. El método dogmático es institucional y lo que nos guía es a interpretar la Biblia como la iglesia o la organización donde pertenecemos dice que se debe interpretar. Ellos normalmente le dan igual peso o igual valor a la Biblia y a la tradición. Y el método gramático histórico busca el sentido que el autor le quiso dar a un texto. Usa a profundidad la gramática, en especial en los idiomas originales. Investiga el contexto que rodea tanto al autor como a sus escritos y busca ser muy objetivo, respaldando sus conclusiones con evidencia. Es el mejor método de interpretación y es el único que recomendamos. Consta de 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Tenemos 4 perspectivas y además hay 3 desviaciones que pueden suceder al momento de estudiar el Apocalipsis. La primera perspectiva es ver al Apocalipsis como una revelación de profecías sobre eventos futuros.
Esa fue la interpretación generalmente aceptada por la iglesia primitiva. La interpretación gramático-histórica del Apocalipsis respalda esa línea. Otra perspectiva es la histórica. Ahí ven al Apocalipsis como una revelación de eventos de toda la historia de la iglesia. La siguiente es una perspectiva preterista, donde se ve al Apocalipsis como revelación de eventos que ocurrieron y se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y finalmente, una perspectiva espiritualista interpreta todo en sentido figurado o metafórico. El problema con estas últimas tres es que se necesita retorcer el texto y hacer malabarismos con el texto para llegar a las conclusiones que pretende llegar. De las desviaciones, la primera es el sacerdotalismo y nos lleva a idolatrar a un líder, a un pastor o a un predicador. Y depositamos en él toda la confianza para que él nos interprete a nosotros y renunciamos nosotros a interpretar por nosotros mismos. Eso no es correcto. La siguiente desviación es el confesionalismo y eso nos lleva a idolatrar a una confesión de fe o a un credo. Eso lo que hace es que nos pone lentes, los lentes de la confesión de fe, que nosotros seguimos y a todo lo vemos según esa confesión de fe, pero eso no es honesto a la hora de interpretar la Biblia. La última desviación es la eisegesis, es forzar a un texto para que diga lo que yo pienso y lo que yo creo. Eso no es correcto. Hay que dejar que el texto hable por sí mismo y no imponerle nada al texto. Nosotros, por lo tanto, seguimos, respetamos y avalamos una interpretación futurista del Apocalipsis. Hay tres pasos de la hermenéutica. La observación, que es la encargada de responder a la pregunta, ¿qué dice el texto bíblico? Debe ser cuidadosa, metódica, detallada, profunda, honesta y objetiva. Luego está la interpretación. Se encarga de responder a la pregunta, ¿qué quería comunicar el autor? Debe asegurarse de encontrar el sentido exacto que el autor le quiso dar al texto. Y finalmente, la aplicación. Responde a la pregunta, ¿qué uso práctico puede darse a esta enseñanza? Y son los diversos usos prácticos del mensaje que el autor quería comunicar. Las aplicaciones no deben salirse de los límites dados por la propia interpretación. Para poder enmarcar el Apocalipsis, tenemos que conocer un poco de la profecía de las 70 semanas de Daniel que están en Daniel 9. He tomado la parte más importante de esta sección de Daniel 9, donde podemos encontrar toda la estructura que nos enmarca el Apocalipsis. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de crear todo, Dios decide crear al primer hombre y a la primera mujer. A él se le conoce proféticamente como el primer Adán, pero muy pronto él cayó en pecado, y su mujer también. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3. A partir de ese momento, la muerte entró en la humanidad. Tal como lo dice Hebreos 9:27, está establecido que todos mueran una sola vez y después el juicio. Pero también Dios dio provisión de sacrificio para perdón de pecados. Y desde entonces hay una línea de sangre de todos los sacrificios que se hicieron. A eso se le conoce como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo,
el mundo se dividía solo en dos grandes grupos. O era Israel, el pueblo de Dios, o eran los gentiles paganos. Los muertos creyentes iban al paraíso, al seno de Abraham, y los muertos incrédulos de esa época y de todas las épocas van al Seol, al Hades o al lugar de tormento esperando su momento. Eso está narrado en la historia del rico y Lázaro que hizo Jesús en Lucas 16. Luego Dios le revela a Daniel la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9, 24 al 27. Y ahí establece dos fechas la revelación. La primera es la fecha en que se da permiso, un edicto, para poder ir y reconstruir Jerusalén. Y la segunda fecha es la fecha en la que el Mesías príncipe se hace presente en Jerusalén. Eso sucede en el año 32, el 10 de Nisán, mientras que el edicto sucede en el año 445 antes de Cristo, el 1 de Nisán. Entre esas dos fechas hay un periodo muy largo. A esa venida se le conoce como la primera venida de Cristo, el Mesías príncipe, el postrer Adán. Ahí está su nacimiento y su muerte 4 días después de la entrada triunfal a Jerusalén. Ese periodo abarca 69 semanas, pero proféticamente hablando, una semana corresponde a 7 años y 69 semanas corresponden a 483 años, mientras que un año profético corresponde a 360 días. Si multiplicamos 483 por 360, nos da un gran total de 173,880 días, que es el periodo exacto que duró la distancia entre esas dos fechas. Y eso se ha confirmado categóricamente. Entonces había certeza para los estudiosos del tiempo de Jesús de que él era realmente el Mesías. No había duda. Jesús muere en la cruz, resucita y 40 días después asciende a los cielos. 10 días después de su ascensión viene el Espíritu Santo en el aposento alto. Eso está en Juan 14, anunciado por Jesús. En Hechos 2, la realización. Ahí inicia la era de la iglesia, ese nuevo pacto de gracia, donde toda la humanidad se divide solo en dos grupos, salvos y no salvos. Otra forma de decirlo, entre la iglesia de Cristo y el mundo. En ese periodo, por supuesto, siguen habiendo muertes de creyentes, los muertos en Cristo, y muertes de incrédulos. Ese periodo terminará con el rapto de la iglesia. Eso está desarrollado en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y ahí vendrá para la iglesia el tribunal de Cristo, la evaluación de lo que cada quien como salvo hizo con su salvación. Y también está la preparación para las bodas del Cordero. Todos seremos purificados y vestidos con ropas blancas, preparándonos para esa boda con el Cordero. Todo eso está en 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, Apocalipsis 19. Finalmente, la iglesia, acompañando a Cristo, vendremos nuevamente a la tierra en la segunda venida de Cristo. Y ese periodo entre el rapto y la segunda venida se le conoce como la semana 70 de Daniel y dura 7 años exactamente. En ese periodo va a haber mucha muerte, muerte de incrédulos y muerte de creyentes, hasta que finalmente Cristo en la batalla de Armagedón ponga un alto al anticristo y a todas sus fuerzas. Después él establecerá un reino de 1000 años y entonces sí, todos los creyentes de todas las épocas fuera de la iglesia resucitarán para estar con Cristo en ese periodo. Después de ese milenio, donde él reine juntamente con la iglesia sobre toda la humanidad creyente y sobre Israel creyente, vendrá el juicio del gran trono blanco. Entonces sí, todos los incrédulos que murieron resucitarán para hacerse presente ahí y verificar si su nombre está o no en el libro de la vida. Y como no se va a encontrar, serán lanzados al lago de fuego. Mientras que, terminado ese periodo del reino milenial, todos, absolutamente todos los salvos, iremos a la nueva Jerusalén.
Eso es el marco de referencia. Y lo que está enmarcado ahorita aquí en amarillo es la sección que desarrolla el Apocalipsis. Veamos un panorama más detallado propiamente ya de esa sección de tiempo del Apocalipsis. Arrancamos con la era de la iglesia que está vigente todavía porque hay un mensaje para 7 iglesias y hay una segunda venida de Cristo y el espacio, dijimos, entre esos dos eventos es de 7 años donde para la iglesia, y eso no está en el Apocalipsis, pero sí está en el Nuevo Testamento, sucede el tribunal de Cristo para los creyentes y las bodas del Cordero. Pero, ¿cómo empieza el Apocalipsis? Con un mensaje para la iglesia local. 7 iglesias, eso está en los primeros 3 capítulos. Luego, en el capítulo 4, hay una descripción del trono de Dios y todo lo que está alrededor de él. En el capítulo 5 aparece ese rollo perfectamente sellado con 7 sellos y que no se encontraba nadie que lo pudiera abrir hasta que el Cordero se hizo presente y él sí lo podía abrir. En el capítulo 6 aparece la descripción de los primeros 6 sellos. De ellos, el primero de los sellos es el anticristo firmando un pacto de paz con toda la humanidad. Y los primeros 4 sellos se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero todo eso lo vamos a ver en detalle. El capítulo 7 es como un paréntesis, no es cronológico. Y ese paréntesis nos presenta ese momento en que se suspende por un tiempo los juicios mientras son sellados todos los 144,000 judíos que se dedicarán a predicar en ese periodo de 7 años. Hay mártires también que van a estar clamando por justicia. El capítulo 8 presenta el séptimo sello y ese séptimo sello en sí mismo es la apertura de 7 trompetas, de las cuales ese capítulo presenta la primera a la cuarta trompeta, que todas son juicios. Capítulo 9 presenta la quinta y sexta trompeta. El capítulo 10 vuelve a hacer un paréntesis, junto con el 11, donde nos da un panorama de ese periodo de 3.5 años o 42 meses. Ahí se habla de un librito, de un secreto que se le pide a Juan no revelar, de 2 testigos que estarán predicando en Jerusalén durante todo ese tiempo. Y finalmente se anticipa que vendrá una séptima trompeta. Esa séptima trompeta inicia otro grupo de 7 juicios. Luego viene el 12 que sigue siendo un paréntesis, solo que ahora nos explica la segunda parte de ese periodo, los segundos 3.5 años que se le llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A este también se le conoce como la gran tribulación y tiene la misma duración que el primero, 1260 días exactos. ¿Qué dice ese capítulo 12? Nos muestra a una mujer encinta, a su hijo, el nacimiento, la persecución del hijo por el dragón y que se desata una guerra en el cielo contra el dragón. Capítulo 13, y ahí ya continuamos cronológicamente. Nos presenta 2 bestias, una subida del mar y otra subida de la tierra. Eso sucede justo a la mitad de los 7 años. Eso se conoce como una gran abominación que va a suceder en el templo reconstruido en Jerusalén. Y esos 3 funcionan como una trinidad diabólica. El dragón, el anticristo y el falso profeta con la marca que los identifica, el 666. Luego viene el capítulo 14, que vuelve a ser un paréntesis, donde hay un cántico nuevo de esos 144,000 y una visión anticipada del Armagedón. Viene el capítulo 15, donde se muestra a 7 ángeles a los que se le dan 7 copas. Esas son copas de ira, copas de juicio que vendrán. El capítulo 16 desarrolla esos juicios, la séptima trompeta, que son 7 copas, y las explica todas. Capítulo 17 vuelve a ser un paréntesis donde se nos presenta a la gran ramera o la gran Babilonia. El capítulo 18 muestra cómo será la caída de esa gran Babilonia, tanto religiosa como comercial. El capítulo 19, ahí sí ya se detalla
en la batalla de Armagedón de Cristo contra el anticristo y todas sus huestes. Ahí da inicio la cena de las bodas del Cordero, boda que sucedió en el cielo con la iglesia, pero acá inicia la cena. El anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. En el capítulo 20, lo que inicia es Satanás siendo encadenado por un periodo de 1000 años. Cristo establece su reino milenial en esta tierra y entonces sí, todos los creyentes que no pertenecen a la iglesia, pero son los creyentes de todas las épocas, incluyendo este periodo, todos los que hayan muerto en Cristo, resucitarán, así como los que salgan vivos creyentes de la tribulación para estar en ese periodo. Ahí estará la iglesia, Israel y todos los salvos. Y al final de eso, Satanás será liberado, convocará una batalla, encontrará adeptos y habrá una última batalla final que se llama la batalla de Gog y Magog. Él será entonces lanzado al lago de fuego y Cristo establecerá su juicio del gran trono blanco. ¿Para quiénes es este juicio? No es para ningún salvo, es para todos los incrédulos de todas las épocas, todos los que murieron sin Cristo en su corazón, sin haber decidido a tiempo por Cristo. Ellos resucitarán en lo que se le conoce como la segunda resurrección, que es para condenación eterna. Se buscará su nombre en el libro de la vida y no aparecerá. Entonces serán todos lanzados al lago de fuego. Mientras tanto, en el capítulo 21 se habla de cielo nuevo y tierra nueva, de la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes van a estar ahí? Todos los salvos de toda la historia. Capítulo 22 habla de bendiciones para el que lee y para el que practica, pero también de advertencias para aquel que quiere adulterar este mensaje, tanto quitándole como agregándole. Y finalmente hay un anuncio glorioso. Cristo viene pronto. Esa es la estructura, capítulo por capítulo, de todo el Apocalipsis. Y lo vamos a ver en 22 estudios fuera de este contexto inicial. ¿Qué podemos resumir? Tenemos que evitar caer en sacerdotalismos, dogmatismos o confesionalismos. Debemos evitar especular sobre supuestos o introducir nuestras propias ideas. Y preguntémonos, ¿en la historia ya ocurrió lo que describe el Apocalipsis? Y la respuesta va a ser no, no ha ocurrido. Entonces observemos con atención si algo se escribió para Israel o se escribió para la iglesia. ¿Y por qué es importante que leamos y estudiemos el Apocalipsis? Primero porque Dios lo incluyó en la Biblia para animarnos y para no ser engañados. También porque revela a Jesucristo tal como Él es y reafirma nuestra seguridad en nuestra salvación. También nos motiva a evangelizar porque vemos qué destino final tendrán todos los incrédulos y porque confirma que Satanás, aunque es un enemigo poderoso, es un enemigo derrotado que está esperando su final. Así que apégate a la Biblia y cumple con la misión que Dios te ha dado. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y sabemos que tú nos guiarás a lo largo de estos 22 estudios que restan para poder estudiar versículo por versículo todo el Apocalipsis y poder entender el mensaje que tú revelaste a Juan y que Juan transmitió para que todos lo supiéramos. Ayúdanos, Señor, que al entender ese mensaje lo pongamos en práctica y seamos fieles a ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.